Este es el segundo viaje misionero de Pablo. Es un hombre que realmente entregó su vida y de una manera apasionante hizo lo que todos nosotros no hemos hecho juntos, un solo hombre y un puñado de amigos. Porque él tenía en su corazón que el mundo entero conozca a aquella persona que él conoció, a Jesús. Esta mañana, mientras estudiaba Primera de Juan, entendía, dice, el que me conoce o el que dice conocerme debe vivir como yo vivo. Y a veces porque no conocemos a Dios y solo conocemos a la iglesia, no damos de conocer a Jesús. Porque si conociéramos realmente quién es Jesús, lo que ha hecho Jesús en mi vida, estaríamos desesperados hablando de Jesús en las calles. Mira cómo comenzó la primera iglesia en Europa. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Aquí vemos que es un Pablo que se está dejando guiar por el Espíritu Santo, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió, y pasando junto a Misia descendieron a Troas. Pablo está empeñado en expandir el reino de Dios, pero también es un hombre que está dispuesto a ser guiado por el Espíritu Santo. El texto no dice cuál fue la razón que el Espíritu Santo no les permitió predicar en ese lugar. Lo que aprendemos es que cuando Dios dice no, no podemos forzar las cosas, sino más bien estar atentos a dónde nos quiere llevar. Lo que vemos aquí es que Pablo recibe un no de Dios de hablar en esa ciudad. La pregunta es, ¿qué hace usted cuando Dios le dice que no a algo? Cuando Dios nos quita algo o dice no a algo o a alguien, crea un espacio en nuestras vidas para llenarnos con más de Él y sus bendiciones. Pablo entendía eso, el rey David entendía eso. Porque cuando David quiso construir el templo y decidió ir donde el profeta y dijo, yo quiero construir un templo a Dios. Y el profeta dijo, está chévere, excelente idea. Tú tienes la plata, tú tienes los recursos, hazlo. Y el Señor le dijo al profeta, ve y dile a David que él no me va a construir el templo. A veces Dios sí nos va a decir que no a ciertas cosas. No a un trabajo, no a una relación, antes que comience, no a cierto lugar, etc. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos cuando Dios nos dice que no? Y entonces escribí, cuando Dios nos quita algo, o dice no algo, o alguien, crea un espacio en nuestras vidas para hacer lo que Él sabe hacer mejor. Y muchos de nosotros a veces, incluso con nuestras oraciones, queremos forzar a Dios que ocurran las cosas. A veces ya deberíamos dejar de orar por ciertas cosas que ya el Señor claramente ha dicho que no. Como dijo él a Samuel, ¿hasta cuándo vas a seguir orando por Saúl? Cuando yo ya lo he desechado. Ahora solo hazte un análisis de las cosas que tú estás forzando, que tú estás empujando, que tú estás queriendo que ocurran cuando Dios ya ha dicho que no, y te estás perdiendo la bendición que Él tiene para ti por tu capricho. Entonces, quizás no parezca así en esos momentos donde nos vemos forzados a conciliar la decepción, pero Él anhela ayudarnos a entender que eso no es verdad. Cuando Dios dice no es porque Él tiene mejores cosas en el futuro para nosotros. ¿Estamos claros hasta aquí? Entonces hay que seguir adelante. Y Dios con su Espíritu dijo, Pablo, aquí no me predicas. O sea, con este no te casas. Este trabajo no es para ti, porque hay otro mejor para ti. Y vamos a ver lo que pasó con Pablo cuando Dios le estaba guiando a la otra ciudad. Dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el Evangelio. ¿Qué es lo que tenía planificado Dios cuando dijo no a las anteriores ciudades? Que había un lugar donde estaban listos para recibir el mensaje. Una visión Pablo recibe, en una visión, recibe la orden de a dónde ir a predicar el Evangelio. Escuche bien, Dios jamás nos dejará en la incertidumbre cuando nos dice no. No es que dice no y dice ahora ¿qué hago? Enseguida Dios tiene planificado, te va a mostrar lo que Él tiene para ti en el futuro. Lo que vemos aquí es que un varón en una visión le dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. Como si dijese, ven a predicarnos el Evangelio por el cual has estado llevando a la salvación a muchos. Está diciendo, ven y predícanos a nosotros. Necesitamos el mensaje. También nosotros la necesitamos. Ven cuanto antes, pues ese es tu oficio y esa es nuestra necesidad. Eso es lo que está diciendo este varón a Pablo en esa visión.
Ven y háblanos. ¿Alguna vez usted ha recibido la invitación de alguien que diga, venga a orar por mí, venga a predicar el evangelio a mi familia? Dios puede estar queriendo usar tu vida en ese proceso. No te contentes con orar por nosotros, sino ven a obrar entre nosotros. Es la invitación de ese varón. A veces la iglesia está orando tanto, pero no ha hecho nada todavía, a pesar de que ha estado orando. Una oración sincera debe llevarnos a una acción inmediata. Si yo estoy orando para que Cuenca sea salvo, la pregunta es, ¿a cuántos hemos hablado de Jesús en Cuenca? Si yo estoy orando por mi familia para que sean salvos, la pregunta es, ¿estás viviendo como cristiano? De tal manera que ellos digan, wow, vale la pena ser cristiano. Este tipo antes era lo peor del mundo, ahora mira, exitoso, sabio, trata bien a su esposa, trata bien a sus hijos. Nuestro testimonio es poderoso. Por eso el Señor dijo al endemoniado gadareno, ve y cuéntales cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Yo les hago una pregunta, ¿pueden ir a contar ustedes a sus amigos lo que Dios ha hecho con ustedes? Si no tienes algo que contar de lo que Dios ha hecho contigo, probablemente es que no eres cristiano. Porque un cristiano siempre tiene algo que contar de lo que Dios ha hecho. Eso es testimonio. Y dice que el gadareno fue y publicó por toda Decápolis. ¡Wow! Eso es misiones, porque esto es misiones. Continuamos. Zarpando pues de Troas vinimos con rumbo directo a Samotracía y el día siguiente a Neápolis y de allá a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. ¿Qué se le viene a la mente cuando usted escucha la palabra Filipos? Inmediatamente viene la carta que Pablo escribió años más tarde a la iglesia de Filipenses. Escuche bien, en obediencia a la visión, Pablo llega a Filipos. Filipos es la primera iglesia de Europa, fundada en este viaje de Pablo, los primeros en comenzar en Europa, y lo más increíble, que en este viaje vemos, y los que comenzaron esta iglesia es una vendedora de púrpura, un carcelero y probablemente una muchacha que estaba endemoniada y quedó libre. Con estos tres personajes esta iglesia comenzó, pero esta iglesia llegó a calar tan profundamente en el corazón de Pablo, y Pablo caló tan profundamente en el corazón de esta iglesia, que más tarde él mismo escribe y dice, y sabéis también vosotros, los filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando él comenzaba sus misiones desde allí, dice, cuando partí de Macedonia, o sea, cuando dejó la iglesia fundada, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Por eso Dios estaba enviando a Macedonia a Pablo y no se quedó en las otras ciudades. Porque esta iglesia luego se convertiría en una iglesia misionera, una iglesia que apoyaba económicamente los viajes del apóstol Pablo. Qué increíble, ¿no? Cómo tiene Dios todo tan planificado. Y Pablo en agradecimiento les dice, ustedes, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Entonces, solo hazte la pregunta, ¿te has puesto a pensar que cuando das los diezmos y ofrendas, estamos trabajando para hacer misiones? ¡Qué increíble! Ellos nunca olvidaron a su pastor. Ellos sabían que su pastor estaba fajándose la vida, luchando en peligro, en necesidades. Dijeron, nosotros como iglesia no vamos a permitir que nuestro pastor, el que nos presentó el evangelio, por el cual vinimos a Cristo, esté sufriendo necesidades. Y esta iglesia apoyaba las misiones de Pablo, porque los misioneros necesitan que las iglesias hagan eso. Si hablo de misiones aquí, lo que deben al pastor, no podrán pagar en un año o dos, porque no estamos siendo responsables en esa área, de verdad. Pero esas iglesias necesitamos aquí en nuestra sociedad ahora. De esas iglesias que no se olviden que los hombres de Dios están haciendo la obra de Dios. Muchos cristianos prefieren gastar en comida para mascotas, para perros, que apoyar a las misiones. Muchos cristianos gastan su plata en cosas que no tienen nada que ver con el reino de Dios. Ni siquiera gastan, malgastan. Compran ropa que no necesitan, hacen viajes que no deben hacer. Hemos cambiado las prioridades en nuestras finanzas. Esta iglesia tenía un corazón por las misiones y lo demostraba en la práctica, no solo en la prédica. Ellos no predicaban acerca de dar, ellos daban.
Ellos no hacían conferencias de misiones, ellos iban a las misiones. Hoy en día las iglesias gastan dinero haciendo conferencias para misiones que enviando misioneros. Y eso es muy peligroso. Si ven cómo va comenzando el segundo viaje, es la primera iglesia de Europa. ¿Y cómo comenzó esta iglesia? Miren, dice: y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Usted dice, ¿cómo se planta una iglesia? ¿Cómo se comienza una obra? Aquí está. Dice: un día de reposo, salimos fuera de la puerta, junto al río donde solían hacerse, ¿qué cosa? La oración. La oración. ¿Quiere comenzar una obra? Invite a la gente a orar. Ore por ellos. No vaya a ellos y diga: yo soy teólogo y sé tanto. Orar por ellos. Comenzaron a orar. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Y de repente comenzaron a hablar del Señor. ¿Alguna vez usted ha ido a la orilla del río, invitado a un amigo a su casa, un café, y le ha presentado el Evangelio? Ayer conversábamos con Dani y decíamos: tenemos que hacer otra cena judía para todos nuestros otros compañeros nuevos que tenemos en el trabajo y otra gente nueva que hemos conocido. Pero la iglesia debería tener un fondo para hacer eso. Es decir, de esta manera vamos a alcanzar a la gente para Cristo. Y ahí están ellos, 2 misioneros. Entonces una mujer llamada Lidia, o sea, una comerciante, ella es la primera convertida en este sector del mundo. Y ella de repente dice: estaba escuchando. Solo cuando hablamos la gente escuchará, amigos. No cuando no hablamos. Dice: en los relatos de Hechos no solo tenemos la conversión de grandes grupos en las ciudades mencionadas, sino también de muchas personas individualmente, pues tal es el valor de las almas que llevar a Dios una sola es asunto de gran interés para Dios. Si uno se convierte, pues por ese uno hago el trabajo. Y no solo tenemos conversiones individuales llevadas a cabo milagrosamente, como el de Pablo, que el Señor Jesús se apareció en una luz, pero a veces Dios usa este tipo de métodos mediante la oración, mediante las reuniones, y de repente esta mujer viene a Cristo. En esta conversión vemos lo que los misioneros deben hacer. Deben orar, predicar y buscar a la gente. No esperar que la gente venga a ellos. Orar, predicar y buscar a la gente. Ellos no se quedaron sentados allí, se fueron a donde estaba la gente. Y de repente allí comenzaron a hablar de Jesús. Como iglesia estamos fallando en eso. Estamos esperando que la gente venga, cuando cada uno de nosotros es responsable de hablar a aquel compañero de trabajo que se sienta a mi lado, aquel vecino que vive cerca de mi casa. Hay que hablar de Jesús a ellos. Solo hazte la pregunta: 20 años de cristianoide, ¿le has hablado a tu jefe acerca de Jesús? ¿Por qué no lo has hecho? ¿Por miedo a perder el trabajo? O sea, ¿tu trabajo es más importante que un alma para Cristo, que su eternidad? No solo hay que orar, hay que también hablar. Romanos dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo el presidente, cómo los asambleístas, cómo el niño que está en las drogas, cómo el joven que está adicto a la cocaína, que es adicto a la pornografía? ¿Cómo? ¿Cómo va a convertirse si tú no le predicas a tus compañeros? ¿Cómo? Y Pablo hace una pregunta, o sea, responden. Dice: ¿y cómo irá sin haber quien les predique? ¿Cómo va a pasar lo que tanto queremos que pasen si nosotros vivimos quejándose de la vida, que es difícil? Ay, pobrecito de mí, me va mal en la vida, etcétera, etcétera. ¿Quién quiere ser cristiano así, no? Dice: no, pues sí, la cristiana ha sido medio fregado, ¿no? Y además quejambrosos. ¿Qué más pasó allí? Y dice: ya cuando están allí ellos, aconteció que mientras íbamos a la oración, ¿a dónde estaban yendo otra vez? ¿Sí ve lo que puede pasar cuando usted va a la oración? Dios le da oportunidades para predicar. Dice: nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, o sea, una bruja, la cual daba gran ganancia a sus amos, o sea, era la esclava además de eso, adivinando.
Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacían por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. ¿Si ve cómo estaba esa ciudad también? Estaba llena de satanismo, de brujería, de hechicería. Entonces esa ciudad sí necesitaba de Cristo urgente, ¿no? Porque había una mujer que tenía un corazón para el Señor. Había una chica que estaba bajo el dominio de Satanás, controlada por Satanás y también por sus amos. Ella nada más era un objeto con el cual comerciaban. Y a Jesús sí le importaba el alma de esa niña. Si nosotros entendiéramos que a Jesús sí le interesa el alma, el corazón, la vida de ese mendigo en la calle, de esa prostituta que está vendiendo su cuerpo, de ese joven que está robando en la calle, que a él sí le importa, nosotros estaríamos hablándoles a ellos de Jesús. De eso se trata las misiones, amigos. No ir a tomarse selfies con amigos en algún lugar que más parecemos turistas que misioneros. Tenemos un mal concepto de misiones. Tenemos un mal concepto de cristianismo, un mal concepto de evangelización. Pensamos que ir a dar papeles va a salvar al mundo. Ellos no, ellos se conectaban con la gente. Las misiones es otra historia aquí. El reino de las tinieblas está en actividad desde la caída de Lucifer y por su actividad constante procura atacar a los que obedecen a Dios, tratando de oponerse a la predicación alguna. ¿Ves? A veces lo hace atacando, pero otras veces elogiando de una manera falsa. ¿Qué está haciendo aquí? Estos son los siervos del Dios Altísimo. ¿Se ve que al diablo también le gusta elogiar? Y usted dice: ¿en serio? Sí. ¡Qué excelente prédica, Freddy! ¡Increíble tu prédica! Pues es la voz del diablo. Porque las personas que dicen: ¡qué excelente prédica!, no están viviendo la prédica. Puede ser el diablo. ¡Qué excelente mensaje! ¡Qué excelente conferencia! ¡Wow! La palabra, qué poderosa. A mí qué me importa si no tiene ningún efecto en tu vida. Si no la llevas a tu casa y la vives. El poder de la predicación se ve cuando aquellas personas que reciben la predicación van y viven lo que han recibido. Desde mañana puedes comenzar a orar por un vecino, invitarle un café, hablarle de Jesús. Contarle tu testimonio de cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. La muchacha, motivada por Satanás para confundir a los creyentes, toma la iniciativa de adular a Pablo. Pero lo que vemos dice que esta mujer daba gran ganancia adivinando. ¿Y qué hizo Pablo? Pablo no se dedica a su ministerio únicamente a arrojar espíritus afuera, porque su función es predicar el evangelio. Pablo no actúa intempestivamente, sino cuidadosamente, y actúa contra el espíritu cuando descubre la intención del diablo. Si ve que Pablo es bien sensible también a lo que Dios le está diciendo. Cualquiera hubiese dicho: Simón, somos los siervos de Dios, tomemos una foto contigo, ¿no? Wow. Pero él dice: no es la muchacha. ¿Era quién? El diablo a través de esa muchacha. Escuche bien. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. ¿En el nombre de quién Pablo echó fuera al demonio? En el nombre de Jesús. Y no hizo un show. ¿Qué hizo? ¡Fuera! Y ya está. Ese es el poder que usted y yo tenemos también. Sí, tenemos el poder. Pero ¿creemos que tenemos ese poder? Echó fuera demonios y hablar nuevas lenguas. No se distraiga con el diablo. Solo expúlselo. Dios le ha dado autoridad para hacerlo. ¿Estamos? A veces tenemos miedo al diablo. Al diablo no hay que tenerle miedo. A alguien que hay que temer es al que nos puede mandar al infierno. Ese es Dios. Muchos tienen más miedo al diablo que a Dios. ¿Y qué pasó en consecuencia de la predicación? De que de repente hay 2 personas libres. Dice: pero viendo sus amos de la chica que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándoles a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Aquí dice: nosotros somos cuencanos, no queremos ser cristianos. Es lo que dicen, ¿no? Católico, nací católico de morir, así dicen, ¿no? Y ellos están diciendo: no queremos el evangelio. ¿Sabes? El mundo prefiere la oscuridad y la ignorancia que a la verdad.
Contra eso tenemos que luchar. Ahora la mujer es inútil porque ha cesado la adivinación y el tráfico de dinero. Es inútil para el hombre, pero está libre del poder de Satanás y de sus amos. Así como Dios quiere usar nuestras vidas, el diablo busca lo mismo, nada más que el diablo paga mal a sus sirvientes. La pregunta es, ¿quién te está utilizando, el diablo o Dios? Increíble, ¿no? Los amos de la muchacha prenden a Pablo y Silas por ser responsables de terminar con su negocio. La brujería y la adivinación, aunque ustedes no lo crean, en este pleno siglo XXI es un negocio lucrativo. ¿Sabían eso? Hay gente que gasta toda su plata yendo a los brujos. Que me haga una limpia por acá, que haga una limpia por allá, una limpia para el negocio, una limpia para el amor, otra limpia para el desamor, etc. Hay cristianos que se levantan en la mañana y leen el horóscopo. Escuche bien. Los astrólogos, los videntes, los tarotistas, los quiromantes, los médiums, los numerólogos, todo eso está prohibido en la Biblia. Es que necesito este amuletito que va bien el negocio. ¿Cuál amuletito? Pues no es cristiano. Ve y desecha todas esas vainas que has traído a tu casa, es una maldición. Le estás dando, dice la Biblia, no des lugar al diablo. Dar lugar es dar poder, dar control, dar espacio en tu vida. Mira lo que dice la Biblia en Apocalipsis. Mas los perros estarán fuera. Está hablando de mala gente, no las mascotas, ¿ya? Y los hechiceros, ¿qué dice? Y los hechiceros, todo tipo de hechicería. Y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Ama esas cosas, ¿no? Por eso andan los amuletos por acá, los collares por allá, el color rojo por acá, la pata de conejo por acá, el herraje en la puerta, etcétera, etcétera. ¿Pero qué dice la Biblia acerca de eso? No existe tal cosa como esa. Los que creemos en Dios entendemos que Dios bendice nuestro trabajo, un trabajo sabio, inteligente, esforzado. Los que andan pensando en eso significa que somos un poco medio vagos, ¿no? Verso 22 y 24 dice: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarle con varas. A ver, ¿quién quiere ir de misionero a Filipos ahorita? Te van a dar duro. Dice, le azotaron con varas. No es que estaban haciendo una varita así, no. Duro, probablemente sangraron. Ya vamos a ver más adelante. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguré los pies en el cepo. Aquí lo que vemos es que el mal queda libre y la verdad queda encarcelada. ¿Sí ve cómo el hombre quiere como detener la obra de Dios? Y como el diablo tenía mucha influencia en ese lugar, de repente ahora los dos hombres de Dios están ¿dónde? En la cárcel. Pregunta, tanto que usted se queja que la vida es difícil, que ser cristiano es duro. ¿Cuándo ha estado en la cárcel por Cristo? ¿Cuándo le han azotado? ¿Cuándo le han apedreado? ¿Cuándo le han amenazado de muerte? ¿Cuándo ha perdido un trabajo por ser cristiano? Estos cristianos, si estuvieran aquí este momento, nos dirían, usted cristiano, quita hombre de aquí. Así dirían, usted cristiano, no. Ni a la oración viene y se hace llamar cristiano. O sea, el frío le hace correr, la distancia le hace quedar en la casa viendo televisión, un poco de gripe metido en la cama. El hijo no le saluda y esta tribulación le llama a eso. Esto es tribulación. En la cárcel de más adentro. ¿Y cómo están? Dice, la cual recibió este mandato y los metió en el calabozo de más adentro y aseguró los pies con cepo. Ni siquiera están en el cuarto libres, están asegurados. Con cadenas dentro de la habitación, dentro de la cárcel. Eso es grave por predicar la verdad, ¿no? Eso es grave. Este pueblo prefería la ignorancia y la oscuridad. La verdad ha sido encarcelada. Mira lo que dice Pablo escribiendo a los tesalonicenses. Su experiencia en Filipos cuando comenzó la iglesia. Dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, que dice que padeció y qué más, y fue ultrajado. A ver, ¿qué ha padecido por Cristo usted y yo? ¿Qué hemos padecido? A ver, cuenten. Si ve, si los cristianos estuvieran aquí, padeciste, llovió, te mojaste el pelo, se dañó el alisado.
Es que esa es la tribulación del cristiano del siglo XXI. Esa es la tribulación del cristiano del siglo XXI. Es que tu mujer no te hizo el desayuno. Es tribulación. Dice, en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran, ¿qué cosa? Oposición. ¿Quién se opone a predicar el Evangelio ahora aquí? Nadie. En Bolivia de repente decretan una ley y todos los cristianos bolivianos salen a las calles a orar. Yo creo que Ecuador necesita algo como eso. Que les digan, les vamos a meter en la cárcel, ensáis a estar lleno la gente aquí orando. Porque he descubierto que las oraciones sinceras, ¿sabes dónde se hacen? No se hacen en la iglesia. Se hacen en un hospital. Se hacen en una cárcel. Y se hace en los velorios, cuando alguien ha muerto. En la iglesia las oraciones probablemente no son sinceras. ¿Qué esperas? ¿Estar en la cárcel? ¿Estar en el hospital? ¿Perder a alguien para orar realmente a Dios? Increíble, ¿no? Pero dice, así hicimos la iglesia. La pregunta es, ahora, ¿qué haría usted en lugar de ellos? ¿Cómo respondería ante esta situación? ¿Qué le diría a Dios en sus oraciones cuando de repente están en la cárcel? Esto hicieron ellos. Pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Qué hacían ellos en medio de la tribulación? Oraron y cantaron hasta que un terremoto ocurrió. Pablo y Silas han sido azotados, adoloridos, injustamente encarcelados. Pudieron decir, quejarse, lamentarse, clamar justicia, rebelarse contra Dios, amargarse. Sin embargo, decidieron orar y alabar a Dios. En medio de la cárcel, en el cepo. Ante una crisis financiera, ante una crisis matrimonial, ante la pérdida de tu ser querido, ante una enfermedad, ante la carga que te aplasta, tienes una alternativa gloriosa y es orar y adorar. Por eso te dije, las oraciones más sinceras se han hecho en una cárcel. Ora y alaba hasta que trascienda tu voz a través de los calabozos de otros en aflicción. Dice que los otros presos oían que ellos oraban y cantaban. Hay otros de situaciones difíciles como las tuyas viviendo y ellos no quieren ver un cristiano débil, cobarde, quejándose, sino un cristiano que esté orando y alabando y diga, caray, yo quiero ser como él. Yo quiero hacer lo que él hace. Ora y alaba lo suficientemente fuerte y permite que alguien en tu misma situación te escuche. Dice, mira, el vecino acaba de perder el trabajo y le veo de rodillas, clamando a Dios, adorando a Dios. No yendo a decir, vecino, tiene un trabajito, yo le puedo dar una coima. No es la hora habitual para la oración y la adoración, pero el oído de Dios no se guía por los horarios. Era la medianoche. La gente a la medianoche, ¿qué está haciendo? Viendo películas, viendo, no sé qué ves, o durmiendo. Pero ellos, ¿qué estaban haciendo a medianoche en medio de la tribulación? ¿Qué estaban haciendo? Dice, cantaban, oraban y cantaban himnos a Dios. El día que la iglesia decida hacer eso, o tú decidas hacer eso, en medio de tu dolor, de tu oficio, de cualquier problema, quizás Dios va a abrir la puerta de la cárcel en donde estás encarcelado. Quizás esa cárcel puede ser tu ira, puede ser tu problema financiero, yo no sé. Pero Dios libera cuando uno ora. Solo cuando uno ora queda libre. Queda libre de todas esas cosas que pueden destruir a nuestras vidas. Verso 27 dice, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándoles les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y aquí está el tercer convertido, ¿no? Está Lidia, está la chica que estaba endemoniada, y aquí está un carcelero, ya se iba a matar. ¿Y por qué se iba a matar? Porque si usted dejaba escapar a los presos, las autoridades le mataban a usted. Y le torturaban. Él prefería suicidarse él para sufrir menos. Pero ahí está Pablo, ve la oportunidad de que dice, no te mates, aquí estamos, no te hagas ningún mal. ¿Sabía que hay mucha gente que está haciéndose daño afuera? Y nosotros tenemos el mensaje con el cual podemos cambiar sus vidas.
Escuche bien. Me encanta este texto porque hay muchos elementos hermosos. Pero esto es espectacular. Tu situación actual puede ser usada por Dios para traer salvación a aquellos que están cerca de ti. Tu enfermedad, tu quiebra económica, tu problema con tus hijos, en vez de estar quejándote, quizás Dios quiere usar esa situación para que otros vengan al conocimiento de Jesús. En medio del dolor, del sufrimiento que hace Pablo, está predicando. De tal manera que el hombre dice, ¿y qué debo hacer para ser salvo? ¿No les ha pasado eso alguna vez en la vida? El carcelero pidió luz no solo física, sino espiritual. Se había liberado la convicción de pecado en el alma de ese hombre. Sobrecogido de temor, temblando, se postra ante Pablo y Silas. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Increíble. Tu situación puede ser utilizada para que otros vengan a Cristo. Tu situación, el lugar donde estás. No te quieras ir al África ni a la China, en el lugar donde estás. Ahí están esperando por ti aquellas almas que están perdidas. Verso 31. Dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. O sea, Pablo, si ve cómo estaba herido. O sea, ni siquiera estaba sangrando, quizás cortado. Pero este hombre que hizo, le lavó las heridas. Y enseguida se bautizó con todos los suyos, y llevándolos a su casa les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. En esta no solo quería ser salvo él, sino quería que todos los de su casa sean salvos. ¿Cuántos de nosotros tenemos ese corazón? Quiero que toda mi casa sea salvo. Pablo y Silas se olvidaron de sí mismos, de sus heridas, de la injusticia de los que habían llevado hasta allí, el insomnio, del cansancio, solo para anunciarle a su verdugo el camino de la salvación. No dijeron que estábamos muy cansados, nos torturaron, déjanos dormir un poco. Es que tengo trabajo todo el día, o sea. Mañana les voy a subir algo en el Facebook que vamos a golpearnos a muchos. ¿Qué hizo el carcelero después de la conversión? Les lavó las heridas, se bautizó, les dio de comer y se alegró. Usted ha invitado a la persona que le compartió de Jesús a su casa a comer y alegrarse, decir, wow, gracias por compartirme el Evangelio. O anda hablando mal de las personas que hablan del Evangelio. Oí, así os digo, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Esa noche había fiesta en el cielo, porque un pecador se ha arrepentido. ¿Quiere haber una fiesta en el cielo? Predique a los perdidos. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Increíble. ¿Qué está pasando aquí? El tribunal romano abría a las 8 de la mañana. Sin duda esas autoridades creen que el castigo aplicado más de una noche de prisión basta para intimidar a estos misioneros valientes. El carcelero transmite la orden gustosamente y ordena, váyanse en paz. Pero como Pablo, parece que es cañarejo, mira lo que dice. Pero Pablo es un hombre amante de la justicia, dice, les dijo, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, o sea que se violaron sus derechos de ciudadanía, dice, siendo ciudadanos romanos, y peor aún, los ciudadanos romanos eran ciudadanos de primera clase. Injusto, y a los romanos nos echaron en la cárcel, y ahora nos echan encubiertamente, o sea, ustedes sí pueden torturar, matar y no pagar las consecuencias. Los cristianos tenemos que aprender a hacer valer nuestros derechos de ciudadanía. Tenemos que ir a votar, tenemos que ir a la corte, tenemos que pagar los impuestos. Tenemos que exigir que nuestros impuestos sean utilizados de la manera más sabia, más correcta. Tenemos que utilizar nuestros derechos. Dice, no, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. A ver que vengan las autoridades a sacarnos. Y continúa, dice, y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. ¿Te puedes imaginar que el gobernador, el alcalde tenga miedo a los cristianos? Dice, hoy me metí con ese cristiano. Yo no he sabido que ha sido billonario. Yo no he sabido que tiene tanta influencia en la sociedad. No es de eso que se anda quejando por cualquier tontera. Este hombre sí que se mueve en círculos increíblemente de la política, de la economía, de la música, del arte, de la cultura. Es que no ha sido cualquier cosa. Es que el cristiano no debe ser eso. Debe ser mucho y mucho más. Gerentes de bancos, dueños de estaciones de televisión, de radio. Eso debemos ser. Y continúa y dice,
Y viéndoles rogaron y sacándoles le pidieron que salieran de la ciudad. Entonces salieron de la cárcel, entraron en la casa. ¿De quién fueron a descansar? En la casa de Lidia. Si ve que en Filipos había una casa que estaba abierta para los misioneros, ella no estaba avergonzada que ellos hayan amanecido en la cárcel. Seguramente estaba más fuerte. Dice, wow, este hombre se enfrenta a las autoridades, no les tiene miedo, no se esconde. Y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y ¿qué? Se fueron. Escuche bien, los perseguidores no deben olvidar que como ciudadanos tenemos derechos y no pueden ser violados. Mientras tengamos la ley que podemos predicar de Jesús, tenemos que hacer valer ese derecho. Tenemos que salir a hablar de Jesús, utilizar el Facebook, el Twitter, el WhatsApp, todo para que la gente conozca que Jesús es real en nuestras vidas. ¿Creen que podemos hacer eso? Dejan Filipos, pero no sin antes haber sembrado el Evangelio en el corazón de muchas personas que luego se convertirían en una de las iglesias más cercanas al corazón del apóstol Pablo. Esa iglesia a él le costó ser torturado y ser encarcelado. ¿Qué te ha costado a ti ser cristiano? Concluyamos. Debemos ser pescadores de hombres, no guardianes de la pecera. Más estamos preocupados de lo que pasa adentro y olvidamos que afuera hay mucha gente perdiéndose. Número 2, esta generación de cristianos es responsable por esta generación de almas que se están perdiendo. Somos responsables de aquellos que irán al infierno. Somos responsables de aquellos que irán al infierno. Somos responsables de aquellos que irán al infierno. ¿A cuánta gente predicaste? Va a preguntar el Señor. ¿A cuánta gente hablaste de mí? ¿Qué hiciste con el regalo que yo te di? No te quedes callado. Habla de Jesús a aquellos que tú conoces que no saben de Jesús. Invítalos a la iglesia, ora por ellos, pero no descanses, a pesar que tengas que pagar un precio bien alto, como ir a la cárcel. Póngase de pie para orar. Señor, te damos muchas gracias por esta hermosa noche. Gracias por desafiarnos a conocer más de ti, aprender más de ti. Y Padre, danos ese corazón que tenía Pablo, Silas, Marcos, Timoteo, Señor, de no rendirnos ante la adversidad y luchar y predicar tu palabra a todos aquellos que no te conocen. En el nombre de Jesús, mi Dios amado.